atrás. Ahora pretenden expropiar en Ortega más de 60 hectáreas para la construcción de un camino que no ocupará más de 6. No es nuevo, puesto que en el 2004 ya quisieron expropiarnos más de 250 hectáreas, simplemente como castigo por no ceder a su voluntad. Solo la firmeza de la gente de un pueblo, junto a la tremenda solidaridad que hemos recibido de fuera, hizo que la administración tuviera que desistir. Ahora, 8 años después, y como en las anteriores ocasiones, nos encontrarán de frente. Las gentes de Arteaga defendemos con todas nuestras fuerzas las tierras que dieron vida a nuestro pasado y que queremos que se les den a nuestro futuro. Resistiremos y no permitiremos más tierras, Jánovas y Toiz destruidos. Arteaga no rebla, ríos vivos, ¿y eso no? Unido jamás será vencido, el pueblo 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 unido jamás será vencido. No vamos a marchar, ¿vale? No vamos a marchar y evitamos la defensa. Yo tengo 2 guardias heridos también y nos vamos a ir. Vale, por lo que a nosotros respecta, yo siento lo que te ha pasado, ¿vale? Pero yo